Si hubieras participado en aquella búsqueda, deberías de haber pasado por ese lugar. El 5 de febrero de 2022, un senderista encontró el cuerpo de una joven que llevaba desaparecida nada más y nada menos que 24 días. El cuerpo se encontraba boca abajo, cubierto con una chaqueta marrón y situado a la altura de la carretera VP 2303 de Valladolid. Pegado al cuerpo se encontraban también el móvil de la víctima y una bolsa con sus pertenencias. A simple vista y viendo el informe parece el final de una búsqueda, pero hay un detalle que obliga a quedarse, a investigar un poco más. Y es que el cuerpo se encuentra a tan solo 200 metros de 2 de las 4 batidas que se realizaron en esos 24 días que se buscó a la joven. Y aquí es donde todo deja de encajar. Nadie vio el cuerpo, y sin embargo, 24 días después, allí estaba el cuerpo, situado en esa cuneta. ¿Llevó el cuerpo allí todo ese tiempo sin que nadie lo viera? ¿O realmente fue alguien el que dejó el cuerpo posteriori? Antes de responder esta pregunta, vayamos al principio de todo. Tenemos que saber el nombre de la joven que estaba detrás de ese cuerpo. La víctima era Esther López, una joven de 35 años que vivía con sus padres en la localidad vallisoletana de Traspinedo y trabajaba como camarera en el mismo municipio. Nada en su vida hacía pensar que su nombre acabaría en uno de los casos más desconcertantes de los últimos años, porque todo parecía normal, hasta aquella fatídica noche. La noche del 12 de febrero de 2022 parecía una noche tranquila. Esther había quedado con unos amigos para ir a un bar aquella noche a ver la final de la Supercopa entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y es que todo pintaba una salida normal, nada fuera de lo habitual, hasta que recibió un WhatsApp de uno de sus amigos, Carolo, el cual le preguntaba si tenía o si sabía de alguien que le pudiera vender sustancias ilegales. Esther le responde que no, y es más, le insiste en que ella y su grupo de amigos ya iban a recogerse. En lugar de regresar a casa, decide ir donde está Carolo y seguir la noche con él, tanto con él como con Óscar, otro amigo que se encontraba con él para continuar la noche por Valladolid. Y ese fue el último cambio de planes del que se tiene constancia. El informe de la autopsia revela algo inesperado. El cuerpo de Esther presenta un impacto leve en la parte posterior de la cadera izquierda, lo que es compatible con un atropello a baja velocidad. Junto a esto, los forenses también recogen traumatismos craneales, un esguince cervical y hemorragia interna en los pulmones. Lesiones más que compatibles con el latigazo que sufre el cuerpo tras el impacto con el vehículo. Sin embargo, y lamentándolo mucho, esa no fue la causa de la muerte. Esther perdió la vida a causa de un shock hipovolémico, una pérdida masiva de sangre que provoca fallos multiorgánicos en todo el cuerpo. Y esa conclusión cambia por completo la investigación, porque según los forenses, Esther no murió en el momento del impacto, sobrevivió, y sobrevivió durante un tiempo, el tiempo suficiente para que alguien pidiera ayuda o simplemente la ayudara. Pero nadie lo hizo, alguien la dejó morir, y aún así, la escena no encajaba. El cuerpo apareció boca abajo, con los brazos y piernas perfectamente alineados, con su móvil y su bolso pegados al cuerpo. Una escena demasiado limpia para un accidente. En este punto la investigación da un giro por completo. Ya no se trata de un accidente, ahora hay 3 líneas abiertas. 3 personas que de una forma u otra estaban vinculadas o bien a esa noche o bien a la joven. La primera persona en entrar en el radar de la UCO fue Ramón, conocido como el Manitas. Un hombre que vivía exactamente a 600 metros de todo el epicentro del caso. Tenía antecedentes por violencia de género, amenaza y agresiones. Y no solo eso, sino que afirmaba ser amigo de Esther. Eso fue más que suficiente para que la UCO lo considerara el principal sospechoso. El 23 de enero es detenido, siendo su vivienda totalmente registrada. Y en aquel registro no van a encontrar absolutamente nada. Él afirma ser amigo de Esther, pero esa noche no haberla visto en ningún momento. Tras 72 horas de detención, el límite máximo establecido en España para retener a alguien sin pruebas es puesto en libertad con la única condición de que no salga de España. Quedan 2 sospechosos más, 2 sospechosos que pasaron la noche con la joven. Carolo es un hombre de 42 años de edad, el cual fue el que habló con Esther y el que terminó convenciéndola para que pasara la noche con ellos en vez de irse a su hogar. Sin embargo, la implicación de Carolo en la investigación y en el caso pierde fuerza rápidamente, ya que su coartada encaja
Su hija confirma que fue ella la que abrió la puerta de su casa por la noche e incluso llegó a arroparlo. Los datos de geolocalización del teléfono corroboran la coartada de su hija, y es que no hay desplazamientos incompatibles con la versión que ofrece Carolo a los agentes. Pero su papel en la investigación no acaba aquí. Carolo sitúa el inicio de la noche en el pub James Dean, donde coincide con Esther y con Oscar. Según cuenta, en torno a las 2:30 de la madrugada, la tarjeta de Oscar registra el último pago en un bar. Oscar fue el que menos consumió y el que pagó todas las rondas. A partir de ese momento, abandonan el local juntos, Oscar, Carolo y Esther. Carolo afirma a los agentes que la intención era llevar a Esther a su casa. Pero algo cambia en el trayecto, ya que Oscar propone o convence a la joven para seguir la noche en su chalet, en el chalet de sus padres. A partir de ahí, la línea temporal se vuelve más estrecha. No hay más registros, no hay más movimientos claros, solo hay versiones, la de Oscar y la de Carolo. En su declaración a los agentes, Carolo destaca su actitud ante las primeras horas de desaparición y su falta de participación en la búsqueda. Para la investigación, sus declaraciones no abren nuevas líneas, sino que achican el círculo, porque a partir de ese momento todo se reduce a un solo nombre: Oscar. Un joven de 38 años, íntimo amigo de la hermana de Esther y que fue la última persona de la que tenemos constancia que vio a Esther con vida. En su primera declaración, Oscar afirma a los agentes que dejó a Esther en el cruce de la Maña, en torno a las 2:30, 2:45 de la mañana de aquel 13 de enero de 2022. Según su versión, Esther insiste en continuar la noche en Valladolid. Ante la negativa de este, le comenta a los agentes que Esther baja de su vehículo por voluntad propia y procede el camino hacia casa de Carolo. Fue el último momento en el que la vi, le declara la Guardia Civil. Después de eso, sostiene que va al chalet de sus padres en el Romeral, se fuma un cigarrillo y se va a dormir. Pero esta versión no encaja con la de Carolo. Habla de otra secuencia, de otra continuidad a lo largo de la noche, de un plan que según él estaba decidido antes de que él se bajara del coche y fuera dirección a su casa. El plan era simple: continuar la fiesta en el chalet de Oscar. Dos versiones incompatibles en un momento clave en la desaparición de la joven. A partir de ese momento, la investigación deja de circular entre declaraciones y da el siguiente paso, porque la pregunta ya no es qué puede contar cada uno, sino qué nos puede decir cada objeto de esa noche. Tras analizar las señales de los teléfonos móviles, la investigación obtiene por primera vez una reconstrucción objetiva de lo que ocurrió aquella noche. Carolo efectivamente permanece en su domicilio tras despedirse de los dos jóvenes. En cambio, los datos móviles, tanto de Oscar como de Esther, cuentan otra historia. Ambos dispositivos se alejan de la zona prevista en dirección contraria al chalet de Oscar. La señal los sitúa en un descampado, donde permanecen aproximadamente unos 35 minutos. Un intervalo de tiempo y una zona que no aparece en la versión de Oscar. Posteriormente, y según la triangulación con antenas, los dispositivos tanto de Oscar como de Esther se sitúan muy próximos al chalet de este, alrededor de las 3:19 de la mañana. Para ser más exactos, el móvil de Oscar es registrado por una antena a las 3:22 y el de Esther por otra a las 3:26. Estaban en el mismo lugar. Y es más, sobre esa hora el vehículo de Oscar también conecta con una antena que da cobertura a su vivienda. Recordemos que la versión que dio Oscar la dejaba en el cruce de la Maña entre las 2:30 y las 2:45. Pero hay registros de antenas que sitúan sus teléfonos juntos sobre las 3:22, 3:26 de la mañana. Entre las 3:21 y las 6:24, los teléfonos móviles de los dos jóvenes permanecen en la misma ubicación, sin una separación clara, y hay algo relevante. En un momento, los dos móviles pasan a la vez a estar en modo avión. El teléfono de Oscar, recordemos, solicitado por la Guardia Civil, es enviado a la Comandancia de Madrid para que lo analicen a fondo. Y allí es donde descubren un dato muy relevante: el dispositivo se le ha dado los valores de fábrica. No hay volcado completo, no hay rastros de información eliminada. Ese teléfono hoy ya no puede mostrar lo que ocurrió aquella noche. Así que nos centramos en el coche. Un equipo de la Guardia Civil determina que en el momento
del atropello, el vehículo circulaba a 45 km/h, mientras la víctima iba a pie caminando a unos 4,7 km/h aproximadamente. El análisis técnico del vehículo de Oscar aporta nuevos datos a la reconstrucción de los hechos. En esa primera inspección, los agentes encuentran algo que les llama la atención: un nivel de limpieza inusual, un olor a lejía. Oscar explica con total naturalidad a los agentes de que es normal, ya que es un vehículo leasing completamente nuevo. Algo completamente normal si las cámaras de vigilancia de una gasolinera de Valladolid no lo hubiese captado limpiando el vehículo el día siguiente que desaparece Esther. Y no solo eso, sino que en esa cámara de videovigilancia se reflejan datos del vehículo que dejan constancia de que efectivamente es el vehículo de Oscar. En el retrovisor se aprecian una zapatilla de bebé y una medalla. Como bien hemos dicho, vehículos hay muchos, pero con esas características, con esos dos objetos en específicos, solo uno. En el segundo análisis, ya en la comandancia de la Guardia Civil, se detectan en el vehículo daños compatibles con un posible atropello. Una hendidura en la parte superior del parachoques y que solo localizaron tras desmontarlo. También encuentran un arañazo en el capó y un pequeño hundimiento en el frontal. El vehículo también presenta una holgura en el faro antiniebla. Todos estos daños en el vehículo compatible con el de un atropello. Son completamente compatibles con los daños que sufre la víctima. La cosa no acaba aquí, y el punto de inflexión llega en el momento en el que analizan el maletero del vehículo. En la goma de cierre y en las zonas laterales se detecta un ADN de origen femenino, coincidencia con el perfil genético de Esther López. ¿Qué probabilidad? La de 45.700 cuatrillones. A partir de ese momento el coche deja de pertenecer a esa hipótesis y pasa a ser el centro de la investigación. Aún así quedaba una última capa. Se detectan intentos de borrados, programación de una nueva llave y ausencia en el registro del GPS, sin llegar a determinar si fue borrado de manera manual o si simplemente se esfumaron. En ese momento, una vez analizado todo el vehículo, deja de ser suficiente. Debemos de ir más allá, donde todo sucedió. Debemos acudir al chalet. Las contradicciones en las declaraciones de Oscar, junto con el análisis de los vehículos, permiten a la Guardia Civil solicitar una autorización judicial para acceder al chalet del sospechoso. En el interior encuentran muestras biológicas, pero nada fuera de lo común, ya que pertenecen a la familia de Oscar. Lo importante viene cuando analizan el exterior, ya que la unidad canina muestra 3 puntos específicos: el porche, la entrada principal y el merendero. Es allí donde recogen muestras biológicas y restos de las superficies del exterior. El informe posterior introduce un dato relevante: una fibra de color beige situada en el pasillo de la entrada. Fibra que coincide con la chaqueta que llevaba la joven el día de su desaparición. Pero los peritos advierten de un punto crítico. No pueden descartar la transferencia secundaria. Pasaron la noche juntos. Puede que una fibra se le pasara indirectamente a la ropa de Oscar. En este punto el registro de chalet no ofrece una prueba definitiva, pero tampoco hay ausencia de ello. Solo indicios dispersos y una investigación que, lejos de cerrarse, empieza a abrir nuevas capas sobre el mismo lugar. Porque tiempo después, un nuevo hallazgo obliga a reabrir la inspección del inmueble. En el chalet de los padres de Oscar aparece un nuevo elemento que no estaba en la investigación inicial: un zulo. La vivienda ya había sido vendida cuando el nuevo propietario detecta humedades en la vivienda y, al buscar esas humedades, da con una trampilla en una de las habitaciones, un sitio que obliga a la Guardia Civil a reabrir la inspección del inmueble. La defensa de Oscar sostiene que se trataba de una bodega, la cual ya había sido clausurada hacía muchísimos años. Además, añaden un elemento clave, y es que según ellos la entrada a ese zulo ya se apreciaba en el momento en el que la Guardia Civil realizó su primera inspección. Las muestras que se recogen en el interior son enviadas al laboratorio, y aunque los resultados no permiten vincular directamente la desaparición con ese lugar, la existencia de ese zulo introduce una nueva incógnita en la ecuación, porque la pregunta ya no es qué ocurrió aquella noche, sino qué espacios del caso realmente aún no han sido explorados. Pero la investigación no iba a avanzar sin oposición. La defensa de Oscar solicita a la jueza que lleva el caso las imágenes del traslado del vehículo de Oscar a la comandancia de la Guardia Civil. El objetivo es claro:
dejar en entredicho que en el momento en el que llevan el coche a la comandancia de la Guardia Civil, el vehículo de Óscar presente ese daño en el frontal del vehículo, sembrando en duda el tratamiento tanto de las pruebas como de la cadena de custodia de la Guardia Civil y dejando en jaque mate la teoría del atropello. La jueza no le queda más remedio que admitir la solicitud a trámite. Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil van a responder con dos argumentos técnicos. El primero se centra en el propio daño del vehículo. Según la UCO, el vehículo sí presentaba un defecto previo en el parachoque, pero el daño relevante aparece tras desmontar la pieza, en un impacto interno que no se ve a simple vista. El segundo argumento se basa en el análisis de las imágenes aportadas. Los investigadores explican que las imágenes pueden apreciarse esa abolladura a simple vista. El motivo, muy sencillo. Por un lado, el material plástico con el que está hecho esa parte del vehículo puede enmascarar el daño real. La luz del exterior, junto con los efectos en la carrocería del vehículo, pueden también ocultar esos daños del vehículo. La conclusión de la investigación es directa. Las imágenes no invalidan el informe pericial, y mucho menos invalidan la teoría del atropello. Tras semanas de análisis, de cruce de datos, de reconstrucciones temporales y de verificación de pruebas, la investigación de la Guardia Civil emite su informe final. La Guardia Civil considera acreditado que Óscar es el presunto autor material del homicidio de Esther López. Un recorrido que empieza a las 3:19 del 13 de enero, donde el investigado deja a su amigo Carolo y procede a emprender con Esther el viaje hacia el chalet familiar. Minutos después, alrededor de las 3:23, todo cambia. Posiblemente un conflicto previo entre ellos en ese descampado en el que permanecen aproximadamente alrededor de 35 minutos. Posteriormente, Esther habría decidido abandonar el vehículo y dirigirse a pie desde la parte trasera del chalet. Así la sitúa su teléfono móvil a las 3:26 horas. El análisis de la actividad física del Apple Health del investigado registra un desplazamiento de 118.34 metros, compatible con la distancia entre el acceso a la vivienda y ese punto donde se situaba la joven. En ese lugar, el informe sitúa una supuesta agresión física. Como consecuencia del impacto, Esther podría haber quedado aturdida o inconsciente, un estado que podría estar agravado por el consumo de alcohol o de otras sustancias. Minutos después, el investigado habría regresado a su vivienda haciendo el trayecto inverso, como también recoge su aplicación de Apple Health, recorriendo 133 metros para volver a su vehículo. A las 3:39, el investigado se desplaza hacia la calle 2, donde el informe sitúa el atropello a la víctima. A 45 km/h, los daños en la parte frontal del vehículo corroborarían esta hipótesis. Tras el atropello, el cuerpo de Esther habría sido introducido en el maletero del vehículo en torno a las 3:40 horas. Posteriormente, el investigado se habría desplazado hacia su chalet, donde la habría ocultado sin prestarle asistencia sanitaria hasta dejarla morir. El informe también concluye que el investigado habría planificado un desplazamiento posterior desde su domicilio hasta la carretera VB2303 de Traspinedo, donde el senderista finalmente acaba encontrando el cuerpo de la joven. Para la Guardia Civil, todos estos datos, la movilidad, los teléfonos móviles, lo que dice la aplicación Apple Health, el informe del forense, lo que registraron esas cámaras de seguridad de la gasolinera de Valladolid, todo encaja en una sola reconstrucción, una única línea temporal, una única explicación posible de lo que ocurrió aquella noche. Con este informe, la causa ha sido remitida de nuevo a la Audiencia Nacional de Valladolid para la celebración de un juicio con jurado popular, un proceso que todavía no tiene fecha fijada, y cuando la justicia dicte su veredicto, aquí volveremos para analizarlo.